hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y bueno, no podemos pasar por alto estas fechas. Como vieron, pues bueno, tenemos el arbolito de Navidad, las esferas y todo eso. Y quisiera decir un espíritu navideño. No, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña. Y como mencionaba hace un rato, no hay mejor momento de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que el día de Navidad. Para todos aquellos que no conocen, pues que conozcan por qué nos reunimos, que entiendan por qué hay regalos, por qué no. Ahora recuerden de que la reunión no nada tiene que ver con la comida, con el suéter que está estrenando, con los regalos, con las luces, el arbolito. Lo que tiene que ver, la esencia de la Navidad, es de que un niño es nacido, un hijo nos es dado. Amén. Y vamos a la palabra de Dios. Les voy a dar el título de esta predicación, se llama Cuando Dios lloró. Y como que ese título como que sí da un poquito de... Es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando Dios lloró. En el Evangelio de Juan nos enseña que el Señor Jesucristo lloró cuando su amigo Lázaro había muerto, y dice que cuando fue a visitar a sus hermanas, a Marta y a María, dice que lloró y la gente decía, mirad cuánto le amaba, porque había llorado por su amigo. Pero vamos a entender hoy cuando Dios lloró. Y dice la Escritura, nos ponemos en pie, Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Bueno, es nada más un solo versículo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Señor, estamos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, de que toda dádiva y don perfecto desciende de ti, Señor. Con esta escritura, Señor, tú nos estás mostrando, Señor, un principio, Señor, de que cuando tú nos hablaste a través de tu Hijo Jesucristo, la escritura nos enseña que nos habías hablado a través de los profetas, a través de las escrituras, pero que ahora nos has hablado a través de tu Hijo. Y te damos gracias, Señor, porque es a través de tu Hijo y de tu Espíritu Santo que nos recuerdan las palabras del Señor Jesucristo, las cuales han hecho impacto en nuestras vidas y nos ha seducido con su palabra y con su amor. Y a través de su amor hemos recibido ese perdón que tú tenías para todo el mundo, pero que no todos lo han aceptado, no todos se han arrepentido. Por eso te damos gracias, porque nos has mostrado, nos has enseñado, nos has revelado, Señor, el misterio, Señor, de Cristo. Gracias, Señor, te damos, Señor. Hoy, como otros años, Señor, celebramos la Navidad, celebramos es no tanto el día, sino el hecho más importante para la existencia del ser humano, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Gracias, Padre, por tu amor. Habla en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar asiento y a estudiar la palabra del Señor. Amén. Todo tiene su tiempo. El escritor de Eclesiastés nos enseña de que todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar también. Todo en los tiempos, también Dios tiene sus tiempos. Recuerden de que Dios no se maneja, no se mueve por los tiempos de nosotros, como el tiempo el tiempo cronos de nosotros, el cual podemos medir nosotros. De ahí donde viene el cronómetro. Por ahí yo tengo mi relojito que me mide, en el cual estoy sujeto a este tiempo. Y todos y cada uno de nosotros, pero Dios no. Dios tiene un tiempo kairos, en el cual para Él 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años. Recordemos de que también todo tiene su tiempo y que Dios nos ha hecho promesas. Y miren que el Antiguo Testamento nos hablaba de un 24% del Antiguo Testamento, hablándonos
hablaba un 4% de la venida del Salvador, y se cumplió. Pero en toda la Biblia nos habla un 24% de su segunda venida. Si el 4% se cumplió, con más se va a cumplir el 24% que nos habla de su segunda venida. Pero para que haya esa segunda venida tuvo que haber venido la primera vez, ¿correcto? Y aquí es donde el apóstol Pablo nos enseña, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo tiene su tiempo, y Dios había prometido a nuestros padres, que entiéndase, nuestros padres Adán y Eva, que iba a vencer a Satanás, que iba a vencer a la serpiente antigua. Dios mismo visitaba a Adán y a Eva en el Edén, pero recuerden de que por su desobediencia fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15 nos enseña la primer promesa de parte de Dios para redimir al ser humano, cuando le dijo que de la simiente de la mujer, entiéndase que de una mujer iba a nacer el Redentor, de la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás, de la serpiente. La simiente de Satanás es la mentira. Lo contrario a la mentira es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por eso de que nosotros no aceptamos de que la verdad es un concepto o una idea, una ideología o una filosofía. No, porque para el mundo una verdad puede ser algo subjetivo, algo relativo, que de acuerdo como para ellos es una verdad de acuerdo a cómo ellos lo ven. Sin embargo, para cada uno de nosotros como cristianos, la verdad tiene un nombre y se llama Jesús. Es una persona. Ahora, cuando Dios hablaba a Adán y a Eva, pero ellos no le creyeron, no tuvieron miedo de las consecuencias y fueron expulsados del paraíso. Pero Dios mismo les prometió la salvación en este caso, de las consecuencias de su pecado, que les dijo, si comes de este árbol ciertamente morirás. Y murieron espiritualmente, y esa muerte espiritual eventualmente trajo la muerte física. Sin embargo, Dios estaba prometiendo, este se conoce como el primer evangelio, las primeras evangelio quiere decir buenas noticias. Las primeras buenas noticias que Dios dio al ser humano es aquí, en Génesis 3.15. Y en Génesis 3.15 nos enseña de que es la promesa de parte de Dios, pero que tenía que llegar su tiempo. No iba a ser de que al otro día ya iban a nacer, y que no, todo tenía su tiempo. En el tiempo kairos de Dios, en el tiempo que Él había establecido como dispensaciones. En lo que es dispensaciones habla de un orden, habla de algo donde se conviene la palabra donde todo lo acomoda donde debe de estar. Por ejemplo, vamos a ir estudiando la palabra de Dios para acomodar lo que son las dispensaciones, que como hemos compartido en otras ocasiones. Ellos fueron expulsados del paraíso, pero Dios mismo les prometió la salvación de su muerte, y Dios ya no habló más con ellos. Cuando fueron expulsados, Dios ya no habló con ellos. Más adelante Dios fue hablando a través de profetas, de hombres de Dios, para traer esas promesas de parte de Dios, porque todas las promesas se cumplían en Cristo Jesús, y se han cumplido, y algunas que se van a cumplir que todavía no llegan su tiempo. Pero Dios guardó silencio, ya no habló con ellos, pues estaba disgustado con el hombre. ¿Se acuerdan de que de ahí de Génesis 3 al Génesis capítulo 6, Dios estaba molesto con el hombre? Dice que estaba molesto, pero más que molesto estaba triste. Dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre. No es ese arrepentimiento que nosotros conocemos, que me arrepiento de haber comprado esta camioneta, esta casa, de haberme casado con ella o con él. No, es un arrepentimiento que habla de un dolor. Me duele que ellos hayan escogido el mal. Por eso menciona, dice, y los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Que ellos habían decidido mal, y Dios se arrepintió porque ellos habían decidido mal. Y vemos cómo Dios muestra su misericordia, su gracia,
porque dijo que iba a acabar con todo ser humano. Pero un hombre halló gracia delante de Dios llamado Noé, y ya Dios le dijo, construye un arca, y él obedeció, y en esa obediencia condenó al mundo. Pero dice la Escritura que él era pregonero de justicia. Él hablaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Quiere decir pregonero, quiere decir predicador de justicia. ¿Qué era justicia? Justicia era de lo que Dios había dicho que iba a acabar con todo el mundo, pero ellos no creyeron. Él había hablado ya no había hablado a los hombres, sin embargo, fue escogiendo a hombres para hablar de su plan redentor. Pero Dios muestra su misericordia visitando y hablando a la humanidad por medio de profetas, en este caso mediadores entre Dios y el hombre. Un mediador es, por ejemplo, lo que hizo Moisés. Cuando Dios estaba enojado con el hombre, Dios no le hablaba al hombre, en este caso a toda la gente, a todos los hebreos, sino que usó a un mediador. Un mediador es aquel que está intercediendo por alguien más. Por ejemplo, como cuando un matrimonio decide divorciarse, necesitan un mediador. Entiéndase, una persona que los lleve a entenderse uno al otro. En este caso, como un consejero o un pastor. Cuando ella está demandando algo y él está demandando algo, cuando uno no se entiende con el otro, entonces vienen con el pastor, vienen con un consejero y ella está diciendo, es que no me hace caso, es que mira esto, es que no me atiendes, y ella le está gritando, ámame, y él no entiende. Y él está diciendo, es que no me respeta, es que esto, yo le digo y no me hace caso. Él está gritando, sujétate, y no se entiende. Por eso necesitan a un mediador, que es lo que él quiere decir, y él te lo tiene que traducir en otras palabras para que él lo entienda, o al revés, y es un mediador. Y Dios estaba enojado con el hombre, y el hombre estaba de alguna manera también enojado con Dios. ¿Estaba enojado con Dios? Sí. Porque ellos pedían, demandaban, yo quiero esto, dame esto, y no me das, quiero carne, quiero agua. Y Dios era justo. Dios, no estamos hablando de que Dios seguirá siendo justo. Sin embargo, necesitaban a un mediador. Y un mediador en este caso era un profeta, como Moisés, que decía, cuando Dios estaba enojado y dio los mandamientos, y el pueblo demandaba, queremos carne, y Moisés venía delante de Dios, pues que tienen sed, que tienen hambre. Y él intercedía. Él era un mediador, como lo es ahora Cristo. Ahora ya no necesitamos profetas. Ahora necesitamos, en este caso, el Espíritu Santo que intercede y hace gemidos indecibles por nosotros. Intercede por nosotros. Pero Él es la representación de Cristo, el mediador ante el Padre. Cuando nosotros pecamos, Él es el que intercede por nosotros. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero eso ya cuando vino Cristo. Pero anteriormente necesitaban a un profeta. En este caso, como Noé era un profeta, Abraham era un profeta, porque Dios hablaba con él, y con Isaac, con Jacob, con Moisés, como estoy explicando ahorita, como un mediador. Samuel era un mediador entre Dios y el pueblo. También David era un intercesor, era un mediador. Y eran como eran profetas. Profecía es hablar palabra de Dios. Yo lo que estoy haciendo es predicando, pero estoy profetizando. Entiéndase una definición de profecía. ¿Me explico? Porque estoy hablando de lo venidero, de su segunda venida. ¿Me explico? Bíblicamente. Ahora, en Isaías da una promesa que cambiaría la historia del ser humano. En Isaías 52:6 habla así. Por tanto, está hablando el profeta Isaías de parte de Dios. Dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Y por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Dios estaría presente con nosotros? Bueno, era la profecía. Una profecía que se escribió alrededor de 600 a 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías fue uno de los hombres más usados, se conoce como uno de los profetas mayores, como Daniel, como Ezequiel,
Pero en Isaías encontramos muchas profecías mesiánicas, entiéndase que hablaban de Cristo, de la venida de Cristo. Entonces, el profeta Isaías nos dejaba ver, Dios nos dejaba ver a través del profeta Isaías de que Él un día iba a estar aquí presente. El mismo Dios, el que creó los cielos y la tierra, el mismo universo, el que habita en todo lugar, en todo momento y en todo lugar, que Él es omnipresente, Él es omnisapiente y sabe lo que estás pensando. Sabe qué es lo que está en tu cabeza. Ay, no tengo para regalo, no tengo para esto, ¿por qué vine hoy? Hubiera ido a trabajar. Él sabe por qué estás aquí. Amén. Y por qué no están aquí los que no están aquí. Amén. Ahora, no es condenación, El profeta Isaías no dijo cuándo, pero dejó señales. Dios dejó señales a través del profeta Isaías. Dice en el capítulo 7, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ya no lo deja ver en Mateo. Dice, cuando Dios le dice a José en un sueño, dice que se le apareció en una visión, en un sueño, el ángel Gabriel, y le dice a José: no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. Y dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. El nombre Jesús significa Salvador. Y ustedes saben de que los nombres antiguamente se definía el carácter, el comportamiento, inclusive lo que iban a hacer más adelante, como Esaú, como Jacob, usurpador. Todos los nombres tenían una definición. Por eso Dios quería mostrar, decía: yo cuando esté presente voy a dar a conocer mi nombre. Porque cuando nosotros escuchamos el nombre de alguien, nos acordamos de quién es Él, no del nombre. ¿Me explico? Y nosotros somos cómo actuamos. Ustedes se acuerdan de mí cuando mencionan al pastor Armando. Pues es un gritón, es un es un hombre de Dios, Ustedes se acuerdan de acuerdo a las experiencias que hayan tenido cuando me conocieron y cómo me siguen conociendo. ¿Me explico? Así, yo me acuerdo de ustedes también. Los rebeldes, los obedientes, de todo hay en el rebaño del Señor. Amén. Bueno, yo me acuerdo de ustedes como ustedes se van a acordar de mí, porque cuando ustedes escuchen mencionar mi nombre, se van a acordar de mí, cómo era, o de las experiencias que tuvieron conmigo. Al igual, Dios quería mostrar su nombre, y Jesús menciona más adelante, dice: y yo he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué dice eso? Si no, en el Nuevo Testamento no menciona a Jehová, no menciona a Jireh, a Adonai, no mencionan los nombres que se nos enseñan en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? No porque nos diga el nombre en sí. Jehová quiere decir, habla del tetragramatón, cuando se añadieron vocales para que nosotros lo pudiéramos pronunciar. Pero en el Nuevo Testamento no menciona a Jehová, sino que lo que está mostrando es el carácter de Dios. Está mostrando su omnisapiencia, está mostrando su amor, su misericordia, está mostrando y lo que define Dios en Cristo, porque en Él estaba toda la deidad corporalmente. Entonces Jesús muestra el carácter del Padre, muestra el nombre del Padre a través de su carácter. Dice: yo no hablo de mi parte, sino lo que oí de mi Padre. Lo que yo veo que hace mi Padre, eso es lo que yo hago. Entonces estaba mostrando el carácter del Padre. Entonces vemos de que Dios a través de Cristo Jesús estaba cumpliendo y se estaba revelando al hombre. Ahora, Dios nos dejó señales, dice: por tanto, Él mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Tenía que llegar su tiempo. Y Pablo nos enseña en Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿El de nosotros? No, el tiempo de Él. Lo que Él en su sola potestad había determinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos el poder de Dios. Dice que Cristo cuando estuvo con nosotros, dice, Cristo en el tiempo de su humanidad, en el tiempo de la carne, entiéndase, Cristo estaba desde antes de la fundación del mundo. Cristo está hablando de la deidad.
Cristo estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero en Jesús, Él es Cristo. Ok, por eso mencionamos Jesucristo. Jesús es el Cristo. Es una manifestación de Dios en Jesús como su Hijo. Entonces, déjenme ver esto. Déjenles muestro esto. Por ejemplo, dice Jesús, yo salí de Él. Él dice que Él es el verbo, Él es la palabra. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. Dios no tiene mano, no tiene pies, nos habla en un lenguaje poético para mostrar una expresión para que nosotros lo entendamos, que somos la niña de sus ojos, que con sus brazos nos cubre, que todo lo que muestra acerca de Dios, pero Dios es espíritu. Dios es un espíritu, no te lo puedo mostrar porque nadie ha visto a Dios. Él dice que Cristo habita en luz inaccesible, pero dice, yo salí de Él. Salió como la palabra en la creación. Dios es el Padre en la creación, el Hijo en la restitución, el Espíritu Santo en la regeneración. Pero cuando salió la palabra, dijo, hágase los cielos y la tierra. Él creó los cielos y la tierra a través de su palabra, y por la fe nosotros creemos, dice Pablo, el escritor de Hebreos menciona que todo fue constituido por fe, creemos que todo fue constituido por el poder de su palabra. Entonces salió de Él. ¿De dónde sale mi palabra? De adentro de mí, mi palabra. Entonces lo que salió de Dios fue su palabra y se encarnó en una mujer, en este caso en María, para que cuando diera luz nació, tomó de la humanidad de María y tomó de la deidad de Dios, y los dos entonces es Jesús el Cristo. ¿Me explico? ¿Sí? Es un misterio, hermanos, por eso habla de un misterio, y a nosotros nos es revelado. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Por eso muchos no lo creen, no lo entienden. Bueno, pero damos gracias a Dios por lo que, como Dios nos ha tenido misericordia de nosotros. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. Y el científico va a decir, es imposible. Yo decía, es imposible, ¿cómo que una mujer va a concebir? Yo era un ateo, no creía, pero Dios tuvo misericordia de mí y me mostró el Evangelio, me mostró el misterio, y ahora lo entiendo y ahora lo explico. Dice, pero Dios seguía enojado con su pueblo, en este caso con Israel, con los judíos. Recuerden de que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dios mismo había enviado profetas a su pueblo, había enviado desde Jeremías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías. Les había dicho, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen esos dioses paganos, dejen a Astarte, a la reina del cielo, dejen a Astaró, dejen a los Baales, adoren a Dios. Elías decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Decidid a quién van a servir. Si al Dios de Israel, sírvanle al Dios de Israel. Si es a los Baales, sírvanle a los Baales. En el Apocalipsis Juan nos enseña, dice, el que es justo, justifíquese más. El que es santo, santifíquese más. El que es inmundo, métase de lleno. Llénese de más. Pero va a acumular más para el día final, para el día que esté ante Dios. Dios seguía enojado con su pueblo. Dios mismo había enviado profetas a su pueblo para que se arrepintieran, pero ellos no, ellos más se rebelaban, yéndose a dioses ajenos, hasta que un día Dios guardó silencio y ya no habló más. Por más de 400 años, Dios ya no habló. Si se fijan en el libro antes de Mateo, cuando nos enseña, Dios nos habla comienza el libro de Mateo, pero el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento hay un espacio, se le conoce como
Testamento. No, es un trance, perdón por la palabra, es un trance entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde Dios no habló nada, donde Dios guardó silencio y ya no habló más, ya no hubo profetas por más de 400 años. Y la gente estaba esperando, y un día va a venir el Mesías, y un día va a venir el Mesías, pero seguían en su mundo. Llegaron los romanos, habían llegado desde Nabucodonosor. Dios le decía a través de Jeremías, arrepiéntanse, y no se arrepintieron, y dice, entonces van a ir al cautiverio a Babilonia, y allí estuvieron, y se cumplió el tiempo. Vinieron los persas, los medopersas, luego habían venido los sirios, y después de todo esto regresaron a lo que fue a Jerusalén, pero Dios ya no les habló. Dios guardó silencio. Miren lo que dice, lo que nos dice aquí, dice, pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya vamos adentrándonos un poquito a la predicación. En Efesios, miren lo que dice en Efesios, unos hojitas adelante, este libro que sigue, Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice, está hablando cómo Dios nos da a conocer su misterio. En el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, algo que usted no ve. ¿Se acuerda del programa ese de Chabelo con familia? ¿Algo así? ¿Sí? Ese dijo el Chavo también. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, nadie sabía cómo estaba también el Chavo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en un barril y que ahí vivía? Pues era un misterio. Entiéndase para entender esa fábula. Pero en las catapixias, en Chabelo, estaba algo y les decían, escoge cuál, pero estaba oculto, era un misterio. Pues que un carro se lo ganó, que una sala se lo ganó, que un chocolate no, pues perdió, pero se lo ganó. Pero estaba oculto. Así Dios, en el tiempo kairos de Dios, el misterio estaba oculto. Dios se iba a manifestar, pero no sabían cómo. Bueno, había dejado señales, que una virgen concebiría, había dejado, inclusive había dicho dónde iban a nacer, en Belén, la más pequeña. Entonces Dios estaba dejando de alguna manera entrever, como corriendo el velo poquito para que ellos estuvieran esperando al Mesías. Pero dice versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A eso es a nosotros ya. Nos dio a conocer su voluntad, ¿correcto? A través de la palabra de Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí nadie le dijo a Dios, tenlo para tal día. No. Dios mismo, como absoluto soberano, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las dispensaciones que nos está hablando, recuerden de que Adán y Eva, la dispensación de lo que es la creación, lo que es la inocencia, vino el pecado, vino la desobediencia, después vino la muerte en esa dispensación, después vino el pacto de Noé, cuando Dios le dijo que construyera un arca, es otra dispensación. En la otra dispensación ya nos habla cuando Dios el hombre se revela en Génesis capítulo 11, donde se hicieron una torre y dijeron, hagámonos un hombre. Esa es la dispensación de la gobernabilidad del hombre. Ahí entra el gobierno. Después viene el pacto abraímico, cuando Dios llama a Abraham para hacer de su descendencia una nación fuerte y poderosa, y que de ahí iba a venir el Mesías. Después de ese llamamiento a Abraham, después vino el cautiverio, vino la esclavitud en Egipto. Allí estuvieron por más de 400 años, como Dios se lo había dicho a Abraham, que por más de 400 iban a estar de esclavos. Y Dios en su misericordia llama a Moisés para ser un libertador de su pueblo. Después viene y les da la ley, los libera con milagros y con prodigios, y los lleva al desierto, y ahí les habla el corazón, dándoles los mandamientos, y ahí viene la ley. Y de la ley es todo ese tiempo hasta que viene Cristo. Y Cristo nace de una mujer en los tiempos de la ley.
Pero cuando Jesús muere y dice consumado es, Él cumple la justicia de Dios, que Él decía que en este caso, que alma que pecare, esta morirá, pero Jesús no pecó porque era imposible. En este caso, Él cumple la ley y de ahí, de ese momento, es la gracia. Es en la dispensación que estamos nosotros. Ya después va a venir lo que es la gran tribulación, lo que es el arrebatamiento, lo que es el milenio, lo que es su segunda venida, todo lo que, perdón, ahí me estoy moviendo. Pero hasta los tiempos donde veamos la nueva Jerusalén. Ahora, dice aquí, versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire lo que dice en el capítulo 3 de aquí mismo, versículo 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, está hablando Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Recuerden que Pablo era apóstol de los gentiles, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Recuerden que Jesús dijo, bienaventurados sois, porque oís y veis lo que otros no vieron. Entiéndase a Él. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Entiende? ¿Sí? No los quiero confundir. Estamos aquí porque Dios nos ha revelado a nosotros los gentiles, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hace un rato platicaba con la hermana Anabel y estábamos hablando de su amor y su perdón. Ella escuchó ama y perdona, porque esta es la ecuación que debe de ser. No perdonamos para amar, no, porque hay gente que puede perdonar sin amar. Pero nosotros amamos y perdonamos, porque así es como aprendimos de Dios. Dios nos amó primero, no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mostró su amor y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La manera que tú puedes perdonar a alguien es conociendo el amor. De otra manera no puedes perdonar. Perdonarás como perdona el mundo, con condiciones, si te compran, si te dan, o perdonas y no olvidas, y no. En Dios es diferente. Como cristianos somos diferentes. Deberíamos de ser diferentes. Perdonamos porque hemos amado. ¿Me expliqué? Ahora, mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, dos libros adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entiéndase nosotros, que estamos siendo santos porque estamos siendo apartados. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer, no es de que tú quisiste, muchos quieren, muchos dicen, no es del que corre ni del que llega, sino del que Dios tiene misericordia. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Vamos adentrándonos un poquito más. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que Dios, habiendo hablado, mire lo que dice. Pablo enseña, perdón, el escritor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado, tiempo pasado, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. ¿A quiénes? A todos los que escribieron en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Cómo Dios los usaba como intercesores, como mediadores entre Dios y el hombre para hablarle. Pero dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. ¿Cómo les habló? Bueno, Dios le habló a Moisés a través de una zarza. También Dios habló a Noé y habló a toda esa generación a través de su justicia, de un diluvio. Ahora, dice en el versículo 2, en estos postreros días, está diciendo Pablo, el escritor de Hebreos, en estos postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien y por quien asimismo hizo el universo. ¿A través de quién? A través de Cristo, a través de su palabra. Ahora, Pablo enseña, ahora sí es Pablo, en 1 Timoteo 3:16. Dice esto, que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero entienda eso, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio, seguía siendo un misterio en aquel tiempo, pero que ahora nos ha revelado a nosotros. ¿Cuál misterio? Que Dios, el creador de todas las cosas, el que existe por sí mismo, se manifestó en carne. Dios fue manifestado en carne. Entiéndase, en un ser humano. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, vamos a Lucas capítulo 2 para entrar un poquito más a esto. En Lucas capítulo 2 nos enseña esto. Aconteció que en aquellos días, entiéndase, ya estamos hablando, va a hablar del nacimiento de Jesús, de que Dios se iba a manifestar en carne. Por eso es Navidad, hermanos. No se me ha olvidado lo que es la Navidad. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Ahora, Dios usó a ese hombre que era poderoso, Augusto César, para hacer un decreto. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién era el autor? ¿Quién era el autor intelectual de esta maniobra? De reunir a todos, dice que todo el mundo fuese empadronado. De Dios. Dios era el autor intelectual de este decreto para que se cumpliese el mandamiento de Dios. Ahorita lo vemos. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cuando vemos cómo en el libro de Mateos también nos enseñan cuando iban los sabios o los magos y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entiéndase lo que se conoce tradicionalmente como los reyes magos. Ahora, ya lo he explicado antes, cuando dice magos es una traducción que se usa, pero en realidad
se les conocía como sabios, y no eran tres, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, eran caravanas, y se les conocía sabios porque ellos estudiaban, eran astrónomos que estudiaban las constelaciones, los movimientos de las estrellas. Entonces ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Pero dijeron algo: que ha nacido. Y también lo que nos enseña, dice que Herodes preguntó, dice que dónde, consultó a sus sabios, dice, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y dijo: de Belén, la más pequeña, porque había 4 Belén, una ciudad muy pequeña. Y luego les dice, porque está escrito que en Belén iba a nacer. Entonces se tenía que cumplir tanto como en los tiempos que Dios había establecido, como en el lugar que Dios había establecido que naciera. Y dice, la profecía dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es una profecía mesiánica que se cumplía en Cristo. Ahora, regresando a Lucas, dice que que se llamaba Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Por qué dice primogénito? Porque hubo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. No sabemos cuántos. Pero si la escritura nos dice que primogénito, quiere decir que hay un segundo. ¿Me explico? Entonces, es algo natural, hermanos, que María, la madre de Jesús, haya tenido otros hijos. No hay nada de morboso en eso. Al contrario, se tenía que cumplir, porque la escritura decía que el lecho sin mancilla. Si ella no hubiera tenido relaciones con su marido José, entonces iba en contra de la ley. ¿Me explico? Era algo natural, por eso se casaban, para tener para un matrimonio y procrear hijos. ¿Me explico? Entonces, no había nada de malo en eso. Dice: y lo envolvió en pañales. Aquí veamos cómo dice: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren, hasta el cuadro nos quedó del pesebre. Quiero que vea esto. En ese momento, recuerden de que Dios ya no había hablado por más de 400 años. Cuando Dios hablaba, se cumplía. Cuando Dios hablaba, resonaba en el universo completo. Imagínense en el espacio, en el segundo cielo, en el tercer cielo, donde están los ángeles, los querubines y también después del tercer cielo, o antes del tercer cielo, están las constelaciones, lo que es el universo completo. En el universo completo, usted sabe de que está el espacio, y en ese espacio pues no está la tambora, no hay música, no hay niños, no hay nada, no hay nada de ruido en cuanto a algo que usted pueda escuchar. Entonces, por más de 400 años, Dios había guardado silencio. Pero ya leímos que Pablo, para el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Y Dios había callado. No se escuchaba nada. Ni un alfiler cayéndose que se escuchara y que resonara y retumbara en el universo. Mire, quiero que vea esto. A mí me ensordece el silencio de Dios.
Ensordecer es que no soporto el ruido, ¿me explico? Pero el silencio es más ensordecedor. Entiéndase, porque hay una angustia. Cuando la pareja, o entre padres e hijos, entre un compañero de trabajo, hay un distanciamiento, hay un enojo, se dejan de hablar, ¿cierto? Y no se hablan. Y ese distanciamiento viene acompañado con un silencio ensordecedor. ¿Sí lo he experimentado? Yo sí, con mi esposa. Y ella conmigo, cuando nos enojamos. Y no me habla. Y no le habla, estamos enojados. Antes era eternidades. Ahora ya, ¿quieres de comer? Sí. ¿Quieres ir conmigo para acá? Sí. Eso cambia, ¿correcto? Porque ya hay en eso, ya hay una empatía. Pero cuando estamos enojados hay un silencio. Inclusive hay un espacio en cuanto a distancia. ¿Me explico? No, rosas y ¿qué conmigo? ¿Y qué? Entiendas, entre hermanos, entre compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque no se soportan juntos. Dice la Escritura, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Y Dios estaba enojado con el hombre, y el hombre estaba enojado con Dios. Y necesitaban a un mediador. Estaban distanciados y había un silencio de parte de Dios. Los hombres clamaban. Recuerdan de que en Egipto Dios había guardado silencio también por más de 400 años cuando estuvieron allí en la esclavitud. Sin embargo, ellos clamaron y Dios escuchó su clamor y se acordó de la promesa de Abraham y los libró. No dice esa expresión tanto así de que Dios haya estado allá entretenido allá con los ángeles o haciendo otra cosa y despreocupándose, no, sino que se tenía que cumplir el tiempo que Dios ya había establecido, que por más de 400 años iban a estar de esclavos, porque todo tiene un propósito en Dios. Pero ellos clamaron, y cuando vinieron los romanos a Jerusalén, se posesionaron de allí, la gente clamaba. Sabían de que iba a venir el Mesías. Por eso cuando vino Jesús, cuando entró a Jerusalén, ya en un burrito dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él decía, sálvanos. Pero ellos no buscaban la salvación de su eternidad, ellos buscaban la salvación del yugo romano. Y no entendían. Inclusive antes de la ascensión, uno de sus discípulos le preguntó a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? ¿No has entendido, discípulo? De que mi reino no es de este mundo, de que yo vine a salvarlos de la condenación, no del yugo romano. Iba a salvarlos a final de cuentas del yugo romano. Y en este caso de Egipto, los iba a rescatar del mundo entero, porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Sin embargo, estaba ese distanciamiento. Y en el universo no se escuchaba nada. Nada. Y Dios rompe la barrera del silencio. Dios rompió su silencio con el llanto de un bebé. Y Dios lloró. ¿Se fija? Ese silencio ahorita. ¡Ña! ¡Ña! Dios no había hablado. Y miren lo que dice. Había pastores en la misma región, versículo 8 de Lucas 2, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con él ángeles, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ahora podemos decir que el silencio se rompió con el llanto de un bebé, y Dios lloró en un bebé. Y rompe el silencio. ¿Sabes? La victoria de Cristo no fue en la cruz. En la cruz fue la evidencia de su salvación, fue la conclusión de su salvación. La victoria de Cristo fue cuando un bebé nació, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Ahí venció. En ese momento, cuando Jesús nace, rompe el silencio, rompe la barrera del tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. Rompe lo que es la misma naturaleza, porque Dios en Cristo Jesús pudo decirle al mar: detente, a los vientos deténganse. Él caminó sobre el agua. Es algo sobrenatural. El nacimiento de un bebé cambió la historia. Eso es la Navidad. No son regalos, no es un arbolito, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado a su tiempo. Dios cumplió su promesa en enviar a su hijo. Y no solamente eso, sino que mostró el nombre de Dios, porque he aquí, yo que hablo estaré presente en aquel tiempo. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. No son tamales, tostadas, no es el pavo. Decía mi mamá en Navidad: ¿qué vas a comer, mijo? Pues pavo, pues pavorosos frijoles, mijo, porque no hay pavo. Esto es lo que es la Navidad, hermanos. Que nunca se nos olvide el sentido de la Navidad. Dios le dolía que el hombre haya decidido el mal y que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, y que el hombre cada vez se apartaba más de Dios, y a Dios le dolía más y más. Cada vez se intensificaba más su dolor por su creación, aunque él no es movido por emociones. Dios estaba triste. Dios es como una persona. Dios se enojó con el hombre, pero Dios también le dolió. Dice que le dolió haber creado al hombre, porque habían decidido haber hecho el mal. ¿Se fija cómo en él estaban todas las emociones? Pero él no es movido por sentimientos. ¿Se imagina si él hubiera dicho: ay, se están ahogando mi creación ahí en el diluvio? No es más, ya, paren todo, súbanse al arca. Él no es movido por emociones, ni por tus lágrimas, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. El mismo Dios está sujeto a su palabra. ¿Se fija el orden que Dios tiene? Alguien me dijo una vez: tú puedes mover a Dios. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, que con la oración tú puedes mover a Dios. No, no te equivoques. No. La oración es para conocer la voluntad de Dios, que Él ya había previamente determinado en su tiempo, en sus sazones, qué es lo que te iba a pasar. Pero en la oración te conectas con la voluntad de Dios. ¿Cómo que tú mueves a Dios? Ahora sí, Él es tu creado, ¿o qué? No, no te equivoques. Él sigue siendo soberano.
La oración tiene poder. ¿Y por qué no se cumple todo lo que le has pedido? No. La oración nos alinea al propósito de Dios. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Aún así Él nos oye, no nos garantiza de que lo va a hacer, porque Él sigue siendo soberano, porque Él no se mueve por emociones y sentimientos, sino a su propósito, y su propósito es de formarte la imagen de Cristo. Me duele porque me diste estos padres tan agarrados que me dan para Navidad. Me duele que este esposo, que la esposa, por algo Dios te lo dejó, y por algo Dios te está quitando algo para que entendamos, para que aprendamos. Todo tiene un propósito en Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Él no es movido por emociones, sino que está sujeto a su plan, a sus dispensaciones. Pero llegó el día de su manifestación y Jesús dijo: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí de él. Mire, en este versículo está en Juan. Mire lo que dice en Juan. Si gusta, apúntelo para que usted no se le olvide. Juan capítulo 16. Salí del Padre y he venido. Salió de él, de esa luz inaccesible. Salió de él como palabra, salió como el verbo. Él era el mismo que habló a Moisés. Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Él le dijo: ve y libera a mi pueblo. Él era la voz que habló en la zarza con Moisés. Salí del Padre y he venido. Aquí está hablando de su encarnación y manifestación. Dios fue manifestado en carne, se encarnó. Dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo. Aquí está hablando de su crucifixión y su resurrección. Fíjese cómo en un solo versículo reduce el ministerio de Cristo. Y dice: dejo el mundo y voy al Padre. Está hablando de su ascensión, manifestación. Está hablando de su encarnación, manifestación, crucifixión, resurrección y ascensión. En un solo versículo. Ahora, a Dios en ese momento de los 400 años que no había hablado, ese momento intertestamentario, a ver si lo digo correcto, que es el lapso de los 400 años del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En ese lapso, a Dios no se le escapaba todo lo que el pueblo hacía, y cómo su pueblo se estaba religiosinando cada día más con las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, de los saduceos y de todos los feos. Allí estaba, y a Dios le dolía cómo trataban a su pueblo. A Dios le dolía cómo le maltrataban a su pueblo los romanos. Pero mire esto, en ese tiempo a Dios le dolía cada vez más. Y Jesús dice ahí en este mismo capítulo, dice versículo 21, 16-21, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. ¿Sí es cierto, mujeres o madres? ¿Sí? ¿Se acuerdan que estamos estudiando el libro de Romanos, en Romanos capítulo 8, y dice: y la creación gime, dice, con dolores de parto hasta el día de su redención? Cuando gime, en este caso, como dolores de parto, no es lo mismo que esté embarazada la mamá, la esposa de su esposo, de que en este caso esté embarazada y tenga 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hasta siente esos bochornos, eso que sienten las mujeres. 4 meses, 5 meses, a lo mejor anda para allá y para acá, y se sube para allá, y ya anda trabajando tal vez, y no hay problema. Ya como en el 6.º mes, ay, como que ya me duele la espalda, dice.
Sí, pues, como en el sexto mes como que ya todavía, ay, es que ya no puedo trabajar. En el séptimo mes es donde hay mucho problema, en este caso para las embarazadas, porque de hecho es mejor cuando nacen que son de 8 meses que son de 7 meses. Se logra más los de 7 meses que los de 8, porque hay un lapso donde ya, pues ya está por dar a luz. Pero en el noveno mes, en el momento ya para la gestación, estamos hablando de que los dolores se intensifican, ¿cierto, mujeres? Y dice, así como hemos visto que la creación cada día gime más con terremotos, huracanes, todo lo que está aconteciendo porque ya son los dolores de parto. Y como son los dolores de parto, ¿qué significa? Significa que el hijo ya viene. En cuanto a la creación, quiere decir que la manifestación de Jesús va a venir pronto para redimir a esta tierra. Ahora, en el tiempo de la mujer, los dolores se intensifican porque ya va a dar a luz el bebé. Y en los tiempos de su pueblo, Dios también estaba sufriendo cómo le golpeaban, le maltrataban y cómo desviaban a su pueblo, y a Dios le dolía. Pero cuando Dios rompe la barrera del silencio con el llanto de un bebé, ahí se le olvida. A Dios se le olvidó, porque el propósito de Cristo Jesús en nosotros era para perdonarnos, para amarnos, porque nos amó desde el principio. Nada más que tenía que llegar su tiempo, su hora, su minuto, su segundo, donde en el silencio, ña, ña, pero a Dios se le olvidó esa ira que tenía con el hombre. Nada más que en esos 33 años, en la existencia de Jesús aquí en la tierra, humanamente, iba a culminar su obra que comenzó desde la gestación, desde el nacimiento de Jesús. Y a Dios se le olvidó. Simplemente esperó el tiempo cuando Jesús dijo, consumado es. Jesús venció a Satanás desde que nació. Porque recuerden de que muchas veces quisieron matarle, pero aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. Y cuando Jesús dijo, Padre, en ti encomiendo mi espíritu, y ahí fue la culminación de la victoria de Cristo. Pero comenzó con el llanto de un bebé. Póngase de pie. Que nunca se nos olvide esto, hermanos. El motivo de nuestra reunión hoy, y que cada año podamos celebrar Navidad, es con el verdadero sentido de reconociendo y sabiendo de que un niño nos es nacido, hijo nos fue dado, y que el principado sobre su hombro, que venía con unos nombres que lo iban a identificar, que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es lo que verdaderamente significa la Navidad, hermanos. Hoy por hoy usted puede comprarle regalos a sus hijos si quiere y si puede. No se endeude. Pero si hay regalos, qué bueno. Si hay comida, qué bueno. Pero lo más importante es que a Dios le plació nacer en un pesebre, y a Dios le plació nacer en tu corazón, y tú como nueva criatura
en tu pesebre, ahí en tu corazón. Y si se fijan en los pesebres, no hay limpieza, ahí hay de todo. Así estaba nuestro corazón, y a Dios no le importó él pudiendo nacer en palacio. No lo hizo así. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo esto, hermano, luces, árboles, lo que sea, coronas, si para usted es malo, pues no lo haga. Recibir al débil en la fe, pero no para contender. Si para usted es malo, no lo haga. Si para usted no es el 25, el 24 de diciembre, el 25, no lo celebre. Pero para que él haya muerto, tuvo que haber nacido. Y nació un día. Es lo que estamos celebrando. El hecho más importante para la humanidad, de que Dios fue manifestado en carne. Lo más importante, hermanos, no es el día. Si para usted unos hacen diferencia de día y de día, pero dice, cada uno esté convencido de lo que hace. Si para usted no es malo, celébrelo, pero no critique al que no lo hace tampoco. Y si usted no lo quiere celebrar, no lo celebre, pero que nunca se le olvide de que un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Un niño es nacido, un hijo nos es dado. Amén. Adoremos al Señor. Señor, es mi deseo honrarte a ti. Oh, mi corazón te alabaré. Silencio con su propio llanto, y se escuchó en el cielo, en los cielos, en la tierra y aún debajo de las aguas de la tierra, y retumbó ese llanto. Pero ese llanto trajo nuestra consolación. Ese llanto no era de dolor,
ese llanto nos estaba mostrando el corazón de Dios, que Dios fue manifestado en carne y que antes nos había hablado a través de los profetas, a través de las escrituras, pero que ahora nos ha hablado a través de Jesucristo, y comenzó con un llanto cuando Él fue bebé. Y damos gracias a Dios por sus padres, por José, que le dio su apellido, y por María. Honramos la fe, no la veneramos a ella, honramos la fe que tuvo, que siendo una jovencita no le importó, sino que ella dijo: Dios ha visto la bajeza de su sierva, hágase conforme a su voluntad. Y estuvo dispuesta a hacer ese vaso donde Dios depositó su Santo Espíritu para que naciera el Redentor, para que naciera el Hijo de Dios, y tomando de su humanidad, y que muriera en su humanidad, nos trajera la redención. Pero todo comenzó con el llanto de un bebé, y Dios lloró. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el nombre poderoso de nuestro Salvador.